Bienvenidos a este video informativo en el cual pasaré a robarles no más de unos minutos de su tiempo, ya que voy a pasar a comentar brevemente lo que se viene para este canal que podría llegar a ser de tu interés. Había mencionado que iba a grabar cerca de 80 y algo de canciones nuevas de King. Bueno, la buena noticia es que iré compartiendo las que ya fui haciendo a partir del sábado 5 de diciembre. Por otra parte, terminé agregando muchas más al listado que ya tenía, sobrepasando las 100 actualmente. Y me queda muchísimo trabajo por delante aún para llegar a la meta que me propuse. Sin embargo, considero que ya pude adelantar el suficiente trabajo como para mantener una frecuencia de posteo ininterrumpible. Así que estaría compartiendo un cover nuevo por semana. Me creé cuentas en Patreon y PayPal para todas las personas que deseen colaborar con mi canal apoyando el contenido que estoy ofreciendo. Por lo que si lo deseas, podés hacerme una donación vía PayPal o convertirte en mi Patreon, accediendo a los links que voy a dejar en la descripción de cada uno de mis videos. Y atención, que tal y como se estila en la plataforma de Patreon, dependiendo del nivel al cual te suscribas, recibirás diferentes beneficios de mi parte que podrían ser de tu interés. Te invito a que entres y veas de qué se trata. Estuve creando una nueva sección en mi canal llamada Proyectos Colaborativos, en la cual llevo a cabo covers de King con artistas y músicos invitados. El primero de los vídeos, de hecho, ya fue compartido, así que pueden pasar a verlo. Ahora, más allá de yo invitar a músicos que conozco a realizar algunos de los temas, los músicos que estén viendo este vídeo y deseen participar, los invito a entrar al formulario que dejo en la descripción de este vídeo para informarse de qué se trata y cómo poder participar, ya que ahí dejo todo explicado. Todo el material que he realizado hasta la fecha han sido covers de King que han sido en algún momento interpretados en vivo, siguiendo de cerca el concepto de emular el estilo que comprende el armado y la ejecución de las notas, como así también en la configuración del sonido a utilizar, haciendo uso de los mismos instrumentos y equipos que utiliza Tim para tocar en vivo. Sin embargo, a partir de ahora también comenzaré a compartir temas que solamente fueron interpretados en álbumes de estudio, las cuales trataré de adaptar y recrear a mi modo de ver de cómo podrían ser llevadas a cabo en un ambiente de interpretación en vivo. También estaré compartiendo versiones demo, off records, B-sides, acústicos y covers que King ha hecho de otros artistas. Y por último, y no menos importante, reediciones de temas que ya he grabado previamente, pero que en mi afán por querer aproximarme más a las versiones originales, me puse a retocar y perfeccionar tanto los sonidos que utilizo para tal fin, como así también mejorar mi manera de interpretarlos. En todo caso, en la descripción de los videos que publico, voy a estar aclarando qué temas están inspirados en versiones en vivo existentes y cuáles más bien son una recreación mía. Antes de dar comienzo con esta odisea, decidí hacer algo interesante y dejar que vos elijas qué canción te gustaría que yo publique primero. Así que fíjate en la descripción de este video que voy a dejar un enlace a mi página de Facebook para que vayas a votar por el tema que más te gustaría ver y escuchar como primer aporte que realizaré luego de mi periodo de inactividad. Ok, eso sería todo. Si llegaste hasta acá, quiero aprovechar a agradecerte por tu atención y que finalmente la espera terminó. Nos estamos viendo pronto, les mando un cálido abrazo, muchas gracias por el aguante y cuídense.